Soy Felipe Calle Torres, pertenezco al grupo 4. En este caso es el diagnóstico presuntivo, el trastorno del espectro autista. Ricardo es un niño de 3 años y medio de edad que presentaba un desarrollo desigual y una conducta normal. El parto había sido difícil y requirió que se aplicara oxígeno al bebé. Tanto su apariencia física como su desarrollo motor eran normales, pero sus padres habían estado preocupados desde los primeros meses de vida por la falta de respuesta a los contactos sociales y los juegos infantiles usuales. Ricardo era un niño reservado y parecía autosuficiente. Por la mañana no saludaba a su madre ni a su padre cuando llegaba del trabajo. Sin embargo, si se le dejaba al cuidado de otra persona, se pasaba el tiempo chillando. A los 3 años entendía instrucciones sencillas. Su lenguaje consistía en repetir palabras y frases que había oído en el pasado, imitando su acento y entonación originales. Usaba estas palabras para pedir sus necesidades más simples. Por ejemplo, si decía quiero algo de beber, significaba que tenía sed. No utilizaba expresiones faciales, gestos ni mímica, excepto cuando se arrastraba a alguien para colocarle en la mano el objeto que deseaba. Le fascinaban las luces brillantes y los objetos de tela, a los que miraba fijamente mientras reía, movía las manos y bailaba de puntillas. También hacía estos movimientos cuando oía música que le gustaba desde pequeño. Estaba intensamente unido a un coche de juguete que mantenía cogido con sus dos manos todo el tiempo, aunque nunca jugaba imaginativamente con este juguete ni con cualquier otro. Podía hacer rompecabezas con mucha facilidad, incluso con una sola mano, ya que con otra sujetaba el coche. A los 2 años había construido figuras como utensilios de cocina y era toda su actividad espontánea, junto al vagabundeo por su casa. El principal problema de Ricardo era tratar su tremenda resistencia a cambiar o ampliar sus intereses. Si se le quitaba el cochecito o interfería cuando se hacía rompecabezas, aunque solo fuera para darle alimento, cogía una rabieta que podía durar una hora o más, durante la que chillaba, pataleaba e incluso pegaba a sí mismo o a otros. Estas rabietas se podían cortar si se dejaba al niño volver a lo que estaba haciendo o poniéndole su música favorita o llevándole en su coche de paseo, aunque esto no siempre funcionaba. Las pruebas psicológicas le dieron un nivel de 3 años de edad para las habilidades no relacionadas con el habla, pero un nivel de 18 meses para la comprensión del lenguaje. En este caso, según el DSM-5, tenemos los literales. El literal A es la deficiencia persistente en la comunicación social, en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por antecedentes. Uno, las deficiencias de la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución del interés en emociones o afectos compartidos. En este caso, cuando sus familiares lo saludaban, sus padres lo saludaban, él no respondía, él no los miraba, prácticamente es como si no los escuchara. En el punto 2, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, desde la comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando a anomalías del contacto visual, del lenguaje corporal, deficiencias en la comprensión, uso de gestos, hasta la falta total de la expresión facial. En este caso, el niño tenía un lenguaje repetitivo y cuando quería algo, él tomaba la mano de sus papás y los llevaba al objeto que él deseaba, mas no se comunicaba de ninguna otra forma cuando quería pedir algo, o si lo pedía, hacía con un lenguaje extremadamente inadecuado o con frases repetitivas que tenían referencia a lo que él pedía, pero no realmente como tal pedir las cosas. Las deficiencias en el desarrollo de mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, desde las dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigos. En este caso decían que él utilizaba su cochecito para todo lado, pero no lo hacía de forma imaginativa y que le costaba bastante quedarse con otra persona cuando sus padres no lo podían cuidar. Hacían muchos berrinches y rabietas. En el literal B, los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Movimientos, utilización de objetos, habla estereotipados o repetitivos. En este caso sí, el niño decía que repetía su lenguaje de lo que había escuchado con la entonación que era, más no frases propias de él. Y también que su objeto, el carrito, sí no se podía desapegar para nada de este objeto. Tenía una insistencia en punto 2, insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad de rutinas o patrones utilizados de comportamiento verbal o no verbal. En este caso, sí, el niño no podía quedarse con otra persona o si es que le quitaban su cochecito o no lo dejaban armar rompecabezas, estallaba en una rabieta y un berrinche que no se podía calmar fácilmente. Los intereses estaban muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Él se concentraba únicamente o bien en los factores como la música, la tela, en su cochecito o en armar rompecabezas. Lo que no estuviera dentro de eso, el niño no le causaba ningún interés. Si lo llamaban, tampoco ponía interés, salvo que él necesitara algo.
de una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Justamente en esto se enfocaba mucho en las luces, que bailaba de puntillas cuando ponía su música favorita o veía ciertas luces o estaba en contacto con materiales de tela. En este caso, sí tenía comportamientos repetitivos y restrictivos. Literal C, los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Dicen que desde que nació hasta la edad de 3 años ha venido presentando un comportamiento normal en la interacción social y sobre todo en el área de la comunicación, que se vuelve bastante cerrado. Literal D, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual, puesto que el niño no podía estar fuera de su casa sin sus padres, un deterioro familiar, un deterioro social y un deterioro también en la comunicación. Se presentaba bastante el no poder interactuar este niño. Literal, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual. Entre las pruebas que le habían realizado al niño, daba un coeficiente intelectual normal para la edad que él tenía, los 3 años. Sin embargo, la deficiencia se presenta únicamente en el área de comunicación, haciendo que esto no pueda presentar la discapacidad intelectual como tal, sino tenga más en común con lo que es el trastorno de espectro autista, que tienen ciertas similitudes, pero se decanta el diagnóstico por el trastorno del espectro autista. Y en este caso se utiliza un especificador que es el deterioro del lenguaje acompañante, puesto que el niño es el área de comunicación en la que, aparte del área social, en la que más conflicto tiene. Dentro de la anamnesis y la entrevista se utilizan 5 preguntas. La primera es, ¿muestra interés en establecer vínculos de amistad con otros niños? Relativamente no, porque tiene problemas al hablar bien con el resto de personas, ni siquiera con los niños. O sea, no puede comunicarse porque su lenguaje no es correcto. ¿Indica con el dedo lo que necesita o también emite sonidos? No, él únicamente lo que hace es llevar la mano de la persona hacia el objeto que él desea. Es la única comunicación que tiene. Mira a los ojos por momentos cuando habla con ustedes, tampoco lo hace, puesto que el niño evita totalmente el contacto visual o simplemente no escucha lo que sus papás le piden. Si le llaman, responde por su nombre, igual, es la misma situación. El niño está tan concentrado en su mundo que realmente no se percata de los estímulos externos y pareciera como si no les escuchara a los padres. ¿Y cómo reacciona su hijo frente a factores desconocidos? Pues en este caso es muy difícil que él salga de sus rutinas o de los planteamientos que él ya tiene, puesto que se le dificulta bastante hacer como este cambio. Ya, dentro de la valoración del estado mental utilizamos 2 escalas y un test. El primero es la escala de inteligencia de Westchester, es la más usada comúnmente, es para evaluar el coeficiente intelectual, en este caso del niño, y ver dónde tiene deficiencias. En este caso, pues la prueba daría que está dentro del nivel normal, la media, tuviera áreas únicamente el área de comunicaciones la que se ve afectada. Para eso se utiliza la siguiente escala y el test. En este caso, la escala de MacArthur del desarrollo comunicativo, como su nombre lo dice, está enfocada en las etapas iniciales del lenguaje, las primeras comunicaciones que tiene el niño con el medio, con sus padres. Entonces, esta escala está centrada en buscar los fallos que tiene al inicio de la etapa en este caso del lenguaje, de la comunicación. Y el test de vocabulario de Peabody, en este caso, este se centra en aspectos más de la comprensión del lenguaje, qué tanto entiende el niño, qué tanto puede comunicarse el niño sobre una retroalimentación de lo que le están dando los factores que está teniendo. Ya, en este caso, el plan terapéutico es un abordaje familiar y social. En este caso, vamos a centrarnos en 6 sesiones en la que cada uno vamos a describir los objetivos planteados, las actividades y los recursos que estos tienen para poder hacer esto. En la primera sesión se trabajará lo que es psicoeducación a los padres sobre el padecimiento actual de su hijo, en este caso es el trastorno del espectro autista. Para ello se va a llevar un conversatorio sobre las causas y consecuencias del trastorno de espectro autista con los padres y un conversatorio de los correctos cuidados y conductas que deben tener los padres hacia el bienestar del niño. En este caso es muy importante que los recursos sean tanto el apoyo familiar como la información brindada sea adecuada y pertinente sobre el trastorno del espectro autista. Para esto, el terapeuta en este caso debe estar muy bien informado y sobre todo das a conocer de la manera más sencilla a los padres para que puedan entender y puedan trabajar con el hijo de manera correcta. Y esto es lo que se trabaja en la primera sesión.
En la segunda sesión se da lo que es como objetivo asociar palabras y sonidos con imágenes, brindándoles un sentido a estos. En este caso, como una actividad, se trabaja en la terapia individual con el niño. Primeramente, se desarrollan actividades recreativas que ayudan a mejorar las habilidades del lenguaje verbal y simbólico. En este caso, siempre se trata de hacer reforzadores positivos cuando el niño logra tener una correcta conexión en lo que es el área del lenguaje, en lo que si está haciéndolo de manera correcta. En este caso, se van a utilizar las láminas del PEX, que estas son láminas que se centran en la reconstrucción cognitiva del lenguaje, lápices, borradores y marcadores, que también se necesitará para hacer que el niño entienda de la manera correcta en la que él debe utilizar el lenguaje, en este caso, tanto el lenguaje verbal como el simbólico. Es lo que quiere expresar y también qué quiere tener, cómo indicar, cómo, a quién referirse, es muy importante. En la tercera sesión como objetivo es potenciar las habilidades sociales del niño, ya que es muy importante puesto que está en las primeras etapas del desarrollo, en este caso, y la socialización es muy necesaria. En esta, la actividad sería conjuntamente con el niño, se realizan actividades en la rutina diaria para tratar de ayudarle y corregir las actividades que le presenten mayor dificultad. Y cada vez que culmine esto de una manera correcta, se le da un reforzador positivo verbal, que lo está haciendo muy bien, que está correcto. En este caso, lo que se van a utilizar son las herramientas que se tenga a disposición, ya sea la vestimenta, calzado, cepillo de dientes, reforzadores positivos para que el niño pueda, y más que todo positivos, de actividades diarias que el niño pueda hacer para que se vayan asociando y el niño entienda que de esta manera puede pedir las cosas o puede necesitar algo, pueda comunicarse de una mejor manera. En la cuarta sesión es reforzar la asociación de las palabras y los sonidos con las imágenes. En esto igual se trabajará de manera individual con el niño. Para este momento ya debe existir una correcta afinidad en lo que es el terapeuta con el niño, que se puede expresar de mejor manera, que el niño ya pueda ver un avance también en conjunto con sus padres. En esto se vuelven a hacer actividades recreativas, se refuerza y sobre todo se ayuda para lo que es el desarrollo de las habilidades del lenguaje, en este caso tanto de manera verbal como de manera simbólica. Tras cada actividad igual se le da un reforzador positivo al niño, en este caso también utilizaremos las láminas de la reconstrucción cognitiva del lenguaje, puesto que estas tienen actividades de manera diaria que el niño haría y se van asociando para que el niño pueda comunicarse mejor con sus progenitores y también dar a entender lo que él necesita. Como la quinta sesión tenemos el control de la conducta, identificar tanto las situaciones que presentan mayor estrés y cómo sustituir su reacción de una manera inadecuada a una más adecuada. En este caso se trabaja conjuntamente con los padres. Este es un trabajo en conjunto. Se identifican las situaciones en las que el niño presenta mayor nerviosismo y se toma nota cada una de ellas. Se identifica las situaciones que son más estresoras para el niño y se trabaja en técnicas de relajación, música suave para reducir los efectos negativos de estas. Bueno, en este caso, el niño sí tenía predilección hacia la música, había cierta música que le causaba, que le gustaba a él, entonces se puede utilizar como un reforzador positivo, además del material de la tela y su cochecito que son reforzadores positivos para que el niño pueda calmarse, puedan hacerle entender cuándo está bien y cuándo no está bien que él tenga su comportamiento agresivo, en este caso cuando hace rabietas, cuando no se puede controlar. Y en este caso se trata de llevar al niño hacia un área más tranquila, donde esté con factores que no sean estresores para que se vaya calmando. En este caso, para identificar al niño, si es que el niño está actuando de manera incorrecta o no se comporta en ciertos detalles, se le da a entender que en un cuaderno rojo se le va a poner un adhesivo rojo, que significa que no actuó bien en esa situación. Se le da a entender. Y en caso de que el niño reaccione de mejor manera, se sepa comportarse en situaciones o no se estrese tan rápido, entonces se le cuenta ahora como se le cuenta como una buena acción más bien, y se le coloca un adhesivo verde, que significa que está haciendo las cosas bien. Entonces el niño va asociando su comportamiento correcto
para las situaciones correctas y su comportamiento incorrecto para las situaciones que no lo ameriten. Entonces, así el niño se va comportando de mejor manera, va regulando su comportamiento en distintas situaciones en conjunto con los padres que puedan identificar los factores que más le estresan al niño. En este caso vamos a tener lo que es la música relajante, también técnicas de relajación, se va a tener que enseñar a los padres para que puedan calmar al niño conforme vayan, tienen que ir probando cuáles van sirviendo para que puedan ayudarlo de mejor manera. El cuaderno y obviamente los adhesivos rojos y verdes para que puedan irle dando un reforzador positivo o negativo en este caso de cuando haga las cosas bien o no las haga bien. Dentro de la última sesión se hace una capacitación final sobre el cuidado del paciente con el trastorno del espectro autista. Es muy importante esto, puesto que se trabaja una sesión grupal, tanto los padres que ya están informados, que ya han ido viendo el progreso de su hijo conforme van pasando las sesiones, como el niño propiamente, que igual se van a simular situaciones en las que el niño pierda su cochecito, por ejemplo, o en la que haya factores que hagan que el niño tenga que desenvolverse de una manera con situaciones distintas, que necesite pedir algo, que necesite comunicar algo. Entonces, son situaciones cotidianas que pueden alterar al niño, que pueden hacer que el niño empiece a hacer un berrinche o haga una rabieta o no se pueda comunicar. Entonces, en este caso, el profesional lo que hace es ver cómo se comportan los niños y el niño, perdón, y en este caso cómo reaccionan los padres. Y si es que los padres tienen un actuar incorrecto, el terapeuta se encargaría de corregir esto, viendo la situación en la terapia, lo que estaría haciendo una dramatización. Y en este caso se utilizan todas las herramientas posibles para lograr hacer que haya situaciones estresoras, para ver cómo se comportan los padres y cómo se comporta el niño, e ir corrigiendo esto en conjunto. Entonces, eso sería todo. Básicamente, eso sería el abordaje que vamos a hacer con este niño de 3 años del trastorno del espectro autista. Muchas gracias.